2 veces. Da gibt es dort... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. En entrevista con NTN 24, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, aborda temas trascendentales para la región como la crisis humanitaria que vive Venezuela, la justicia transicional en Colombia, la situación de los presos políticos en Nicaragua y las desapariciones forzadas en México. Para conocer de primera mano la realidad que vive Venezuela, Esmeralda Arosemena pide al régimen de Nicolás Maduro que le permita a ella y a una comisión de los derechos humanos viajar a Caracas de la misma manera como facilitó el ingreso al país a una misión encabezada por Michelle Bachelet en su calidad de alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Sobre la resolución en la que se aprobó la designación de Gustavo Tarre como embajador designado del Parlamento de Venezuela ante la OEA, asegura que se trata de una salida de carácter político para crear puentes de comunicación formal con el Estado venezolano. El mundo reconoce la lucha de Venezuela por la libertad, por la democracia. Esto es un gran avance diplomático, un gran logro para nuestra diplomacia que debe avanzar, que no se quedará ahí. Nuestro logro definitivo será cuando cese la usurpación, cuando tengamos un país nuevamente con servicios públicos eficientes para nuestra gente, cuando atendamos y contengamos la emergencia humanitaria y sanitaria que hoy existe en Venezuela, cuando se detenga el flujo migratorio y Venezuela vuelva a ser un país de inmigrantes, de potencial, de progreso. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también hace sus observaciones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Considera que es una figura compleja y única que requiere tiempo para lograr que se implemente con mucha integridad, conciencia e independencia y visión de justicia. Una herramienta para recuperar nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ante hechos de violencia y violación de los derechos humanos cometidos por acción u omisión por parte del Estado colombiano. Esmeralda Arosemena también dedica especial atención a la crisis sociopolítica de Nicaragua, que en una semana cumple un año. Estima oportuno revisar los casos de los 53 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega se estaría negando a liberar acusándolos de delitos comunes. Estamos pidiendo la libertad para todos nuestros presos políticos, porque ya el gobierno aceptó que son presos políticos. El único crimen y delito que cometieron fue alzar su bandera y la voz por Nicaragua. Aquí todos queremos libertad, ya no queremos a Daniel en el poder. Los altos índices de desapariciones forzadas en México también forman parte de la agenda de la CIDH. Arosemena asegura que las investigaciones adelantadas hasta el momento sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa están plagadas de irregularidades. Confía en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador facilite las indagaciones necesarias para encontrar la verdad en el caso. De esta manera, comenzamos. Bienvenidos a Zoom a la noticia. Nos acompaña Esmeralda Arosemena, es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora Arosemena, bienvenida a NTN 24. Gracias, para mí también, un placer. Usted ha llamado la atención sobre el retroceso de los derechos humanos en la región. ¿A qué se refiere y cuáles son los puntos que más le preocupan? Mira, el tema de la posibilidad del retroceso en la satisfacción de los derechos humanos de las poblaciones que normalmente son las poblaciones que enfrentan los mayores y más fuertes factores de vulnerabilidad. Entonces, no tener una política pública que asegure en el Estado, que asegure en los países la vigencia de estos derechos, coloca a estos grupos en una posición de mayor desventaja. Las preocupaciones
de un contexto de retroceso, la hemos podido evaluar en algunos países donde el discurso de odio, el discurso de la segregación, de separar a la gente, es un discurso que a fin de cuentas su final es violación de derechos, su final es resquebrajamiento de la convivencia pacífica, de la propia institucionalidad democrática que necesita que funcione para eso, para que el país esté en este contexto de Estado de Derecho, de institucionalidad y de respuesta a las necesidades de su pueblo. Entonces, hay que pensar eso, hay que evaluar. Nosotros tenemos para ese norte el principio de no regresividad. Eso significa que alcanzados derechos no podemos permitir que se retroceda en ellos. Si alcanzamos un importante impulso, por ejemplo, en la protección contra la violencia de las mujeres, de los niños, niñas, y si esa línea de protección baja, se resquebraja, que institucionalmente se ve que no hay la respuesta en la investigación oportuna, la debida diligencia para atender estos casos, entonces la ciudadanía, la sociedad va sintiendo eso, ¿no? Y ese es el clamor de muchas organizaciones. Hay un retroceso o hay un peligro de retroceso en la protección de derechos. Hagamos una radiografía de cómo está el continente en este momento en materia de derechos humanos. Y empecemos por Venezuela, que es quizá uno de los casos más graves. A diario vemos en medios de comunicación, en declaraciones políticas, las denuncias sobre la crisis humanitaria, la crisis social, la crisis política, las violaciones a los derechos humanos. ¿Usted está pensando viajar a Venezuela para conocer de primera mano la situación? Bueno, yo quisiera aprovechar tu espacio, tu medio, para reiterar un llamado que de manera muy personal he hecho al Estado venezolano para tener la oportunidad de compartir esta información que los distintos sectores están mandando al mundo entero, a la opinión del mundo entero. Y nosotros como organización que tenemos un mandato muy claro, es velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente. Un cumplimiento de esa responsabilidad que los estados asumen. Entonces, si hoy nosotros como organización tenemos la información de muchas situaciones críticas, nosotros hemos otorgado medidas cautelares no solo en el contexto político, hemos dictado medidas cautelares para la protección de la vida de niños, de mujeres en los hospitales, en la consecución de medicamentos básicos para un tratamiento que no puede esperar. Esa es una situación de crisis y es una crisis que la manera de calificarla es humanitaria porque está afectando a grupos humanos, a un número importante de personas. Entonces, yo he reiterado en varias oportunidades, incluso en las audiencias que teníamos oportunidad de celebrar con la presencia del Estado de Venezuela, hacíamos esta propuesta de visitar, que no tiene una característica política, de injerencia política de parte de la Comisión Interamericana. Es una propuesta
de poder acompañar la información viendo en situ las situaciones y pudiendo también valorar cuáles son los niveles de esa crisis. Y yo la reitero en tu programa. Pero le pide al señor Nicolás Maduro, así como dejó ingresar a Michelle Bachelet de la ONU, que le permita a usted entrar a Venezuela. Bueno, la palabra permitir suena como que, vamos a ver, nos dan permiso. La idea de pedirle a, que también es una complejidad lo que tenemos hoy, de la forma como se está desarrollando la vida política del país. Mira que no hablo ni de gobierno, sino de que hay. Venezuela necesita el desarrollo de su actividad diaria. Eso no se ha paralizado. Y sí, efectivamente, Bachelet la honorable tuvo la oportunidad de ir. A mí me gustaría, como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenerla. Y si debemos hablar de solicitar esta posibilidad, también lo haríamos. Este martes la Organización de Estados Americanos ha votado una resolución en la que reconoce al señor Gustavo Tarre, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como el representante oficial de Venezuela ante el organismo internacional. ¿Cree usted que esto va a ayudar a encontrar una pronta solución, a encontrar la salida? Bueno, mira, el sistema de la Organización de Estados Americanos tiene sus estatutos, tiene su reglamentación. Creo que ha sido precisamente, no creo, así es, una salida de carácter político que la organización hace para buscar precisamente alguna fórmula de la comunicación que los organismos, que las instituciones internacionales necesitamos para comunicarnos formalmente con el país. Creo que esa ha sido la vía que se ha encontrado. Es una posición, en mi opinión, pues de orden político. No entraría yo a una consideración de los pasos a seguir por parte de la OEA para que la designación tenga efectivamente el impacto que se quiere, pero para mí lo importante es que la comunidad internacional tiene que consolidar una posición para enfrentar la crisis de un hermano país, que sentimos que tiene que haber un alto, tiene que haber un momento en que esto tenga el no retorno, pero para avanzar, para salir de ella. Y creo que los ciudadanos del continente podemos hacer un llamado a la comunidad internacional, la comunidad política internacional, la comunidad económica internacional, de buscar creativamente una posición de salida diplomática, salida pacífica. Es un arte que tendríamos que empezar a desarrollar, pero creo que si somos capaces de tener en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de las políticas, éxitos, tenemos que tener una especial creatividad para atender la especial situación de Venezuela. ¿Qué garantías tiene en este momento el presidente interino, reconocido por 50 países, el señor Juan Guaidó, de permanecer ejerciendo su derecho político en Venezuela en libertad? Ya detuvieron a Roberto Marrero, su abogado, su mano derecha.
Hay medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Guaidó, pero ¿cómo se le puede garantizar que no haya una eventual detención? Mira, para la Comisión es un gran desafío mantener esta atención muy directa, garantizar la efectividad de las medidas cautelares. Nosotros no estamos en el lugar, eso se nos hace el gran reto, pero la responsabilidad que ha asumido la Comisión es de un monitoreo permanente, de estar en comunicación con las distintas autoridades que estén actuando en la vida política y pública del país, porque la medida cautelar tiene este efecto, el efecto de señalarle al país, al Estado, que la protección de la vida, la integridad de una determinada persona ha sido evaluada por la Comisión para que el Estado se la proporcione. Es decir, hay una obligación de las autoridades de la protección de esas personas que tienen medidas cautelares. Tú me podrás decir, Presidenta, hay personas que tienen una medida cautelar y han muerto. Ese es el gran peso de lo que representa la evaluación de una ineficacia de una medida. Pero vuelvo y te planteo la importancia que tiene para la Comisión estar allí monitoreando, estar allí presente y de manera que esa presencia, aunque no sea directa in situ, coloque a las autoridades del Estado en una posición de análisis, de reflexión. Esta es una situación de impacto para el país, de impacto en la vida de toda la sociedad venezolana y esperamos que eso sea una tuerca que se aprieta para tener el control sobre eso. El éxodo de venezolanos, mientras tanto, aumenta y se configura como el mayor movimiento migratorio en la historia de América. Mientras tanto, los puentes fronterizos bloqueados por contenedores, una ayuda humanitaria esperando para entrar y a la cual el régimen de Maduro no le permite acceso. ¿Cómo deberían reaccionar los países de la región? Mira, volvemos al punto de la importancia de la fuerza que la comunidad internacional, y fuerza en el mejor sentido de la palabra, para buscar la salida. Esta evaluación que también me gustaría hacer en el lugar de los hechos, este sería uno de los temas en los que nosotros pudiéramos evaluar. Hay una ayuda humanitaria que debemos hacerle llegar a la gente que efectivamente está sufriendo todas estas carencias. Hay informes de desabastecimiento absoluto de alimentos. Quienes están aquí en el mayor nivel de peligro y de riesgo por sus vidas. Los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas que requieren de un tratamiento médico, es decir, grupos de alta vulnerabilidad para la satisfacción de su vida. No digamos ni de derechos, hablemos de la vida de la gente. Entonces, tener una situación en que se pareciera medir unas fuerzas, pero ¿frente a qué estamos midiendo unas fuerzas? ¿El dolor de la gente? ¿La vida de la gente? Creo que el llamado a toda Venezuela
a todos sus ciudadanos de encontrar esta vía, esta forma de acercamiento por la grandeza de Venezuela, por lo que toda Venezuela significa para su gente y también para nosotros, sus hermanos de continente. Esta semana se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado. Quiero preguntarle, ustedes que han hecho seguimiento, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, ¿Colombia sigue siendo un país de víctimas? Mira, parto señalando lo que la Comisión ha hecho en este trabajo. La Comisión ayudó, acompañó al proceso de paz. Y lo acompañamos con ese convencimiento de que los pueblos quieren la paz, que los pueblos quieren una vida en paz, una convivencia pacífica. Y luego de lo que se alcanza con la firma de los acuerdos, la Comisión se compromete con Colombia a hacer un trabajo de seguimiento, de acompañamiento, de evaluar los distintos temas que los acuerdos tienen, de alta complejidad, no es una cosa sencilla. Hemos hecho una evaluación de grandes pasos que se dieron para poner en marcha lo que en los acuerdos se pretende. El tema de la jurisdicción especial de la paz, para la paz. Yo como ex miembro del sistema judicial de mi país, evaluaba esta figura como la gran oportunidad, no solo de Colombia, sino del continente, de poder desarrollar una práctica, una fórmula de administración de justicia especializada, se le llama transicional, pero sobre todo es una justicia que debe tener este ingrediente de lo que hoy conmemoramos. La memoria, ¿qué es? La memoria para un pueblo, para sus ciudadanos, para las víctimas principalmente, es que hay un reconocimiento de los hechos, que hay un reconocimiento de la verdad de lo ocurrido, que hay una aceptación de las responsabilidades y que como víctimas tener la posibilidad hoy, un día en que se establece para que toda Colombia recuerde, o sea, lo que significa la paz, recuerde lo que significa para la gente, para las víctimas, miles de víctimas que tienen el derecho a la verdad, pero sobre todo a esta búsqueda de una paz en la búsqueda de que estos hechos no se repitan más. Justamente la Cámara de Representantes de Colombia rechazó 6 objeciones que había hecho el presidente Iván Duque a la ley estatutaria que garantizaba la jurisdicción especial para la paz. Objeciones que tenían que ver, por ejemplo, con la reparación a las víctimas, con el dinero de las FARC que se va a usar para reparar a las víctimas, o también, por ejemplo, con el caso de justicia, donde hubo reclutamiento, violaciones a menores de edad por parte de guerrilleros. ¿Qué cree usted que necesita Colombia para poder salir adelante y tener una paz verdadera? Mira, como te decía, establecer una jurisdicción especializada con una estructura de
de una proyección muy particular, pero también muy profunda en lo que representa administrar justicia para la paz, luego de más de 50 años de un conflicto, más de 8 millones de víctimas. No es una figura sencilla, es más, es una figura única. En el continente, esta es la experiencia, una experiencia que hay que trabajar, que hay que asegurar que lo que se pretende, lo que se busca, precisamente se alcance en atención a ¿cómo es el día? Memoria. El Día de la Memoria de las Víctimas del Conflicto. La memoria de las víctimas. Es para que esto no se olvide, que sufrieron, y que tienen derecho a la verdad, y que tienen derecho a escuchar el reconocimiento de la responsabilidad. Esa es, en mi opinión, el eje, el núcleo duro de la justicia especial para la paz. Entonces, yo creo que en un proceso de iniciación de una figura tan compleja o tan especial, requiere de un tiempo. Yo soy de la opinión que quizás los ajustes que en un momento dado se le puedan dar a la propia ley estatutaria de la jurisdicción, hay que darle un espacio para evaluar precisamente los resultados, pero muy particularmente la Jurisdicción Especial para la Paz necesita que su estructura, su integración, quienes la integran, esta noción de justicia, de verdad, de memoria, de no repetición, sean el norte para el desarrollo de esa justicia, para el desarrollo de la actividad jurisdiccional que demanda. Y comenzar un trabajo que sea posible ir midiendo los efectos, ir midiendo los avances y el reconocimiento de circunstancias que en un momento dado estimamos que no funciona y que hay que hacer un alto para su evaluación. Uno de los casos que más llama la atención en Colombia es el de Jesús Santrich, quien está detenido en este momento acusado de reincidir en delitos, particularmente en narcotráfico, después de la firma del proceso de paz y solicitado en extradición por Estados Unidos. Él está detenido, alega que no debe ser extraditado, que debe ser la Justicia Especial para la Paz la que tome esa decisión. Incluso no recibe comida temiendo por su vida y dice comer solo alimentos enlatados. Y mientras tanto, el gobierno de Colombia está en la encrucijada de si tomar la decisión de extraditarlo o no. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se debería proceder? Son los casos que ponen no quiero decir jaque, porque es como mala palabra para la explicación. Es someterlo a prueba. Es el someter a prueba el sistema. Y allí lo que te decía previamente, esta conciencia del juzgador, de quienes integran la magistratura de la jurisdicción, esto requiere también mucha integridad, mucha conciencia de independencia, pero mucha visión de justicia, mucha visión de lo que representa. Precisamente, tampoco es buena la palabra experimento, sino la experiencia de una justicia transicional, donde asuntos como este pueden colocar en un momento dado la necesidad que ese grupo, que son personas, son seres humanos, que tienen en sus manos las decisiones,
tengan la capacidad de la reflexión para tomar la decisión en derecho, pero bajo estos principios que guían la propia creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Frente a la situación de derechos humanos, la CIDH también ha expresado su profunda preocupación por la situación de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, amenazados, asesinados. ¿Qué se está haciendo desde la CIDH para que se le pueda dar garantías a estas personas de seguridad después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC? Bueno, lo primero que hacemos es el llamado a todas las organizaciones que informen a la Comisión, que pongan en conocimiento a la Comisión de los hechos, de los hechos que evalúan precisamente como condiciones del riesgo en los que se encuentran líderes defensores de derechos humanos. Nosotros tenemos un programa, y lo hemos trabajado con Colombia, para asegurar una planificación en la protección de los defensores de derechos humanos y de líderes, para un trabajo de capacitación, de asistencia técnica, de protocolos, de fórmulas, como efectivamente las instituciones responsables tienen que hacer las evaluaciones de los riesgos en los que están, el tema de la credibilidad, el tema de la no criminalización de estos actores, y en eso estamos dando un seguimiento muy cercano al trabajo que las instituciones colombianas tienen que hacer en este sentido. Igualmente, hemos hecho las comunicaciones que nos permiten nuestro reglamento y nuestros estatutos, comunicaciones al Estado para que nos den la información de cuál es la opinión, cuál es la posición que el Estado tiene respecto a estas denuncias o a estas incluso realidades de muertes de líderes indígenas. Yo concluyo con el tema de la protección de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos, en la importancia que tiene en un contexto como el que hoy tiene que vivir Colombia en este proceso de paz. Es que Colombia tiene que tener esta visión de su Colombia profunda, de su Colombia interna, y estar y hacer presencia de esa institucionalidad para atender una situación que amerita la posición del Estado y la institucionalidad efectiva para dar las respuestas. Hablemos ahora de Nicaragua. También en este país crece la tensión entre el régimen de Daniel Ortega y la alianza de la oposición, que están sentados conversando sobre si se debe liberar o no a los presos políticos. Son personas que fueron detenidas durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron hace un año. Hay una lista que tiene la Cruz Roja de 230 que podrían ser liberados en cualquier momento, y una lista de otros 50 más a los que el gobierno de Daniel Ortega no quiere liberar o liberaría a regañadientes porque dice que son acusados de delitos comunes. ¿Qué está haciendo la CIDH para garantizar que estas personas, las que al menos fueron detenidas de forma ilegal, puedan recobrar su libertad? Ese también es un tema. Nicaragua también necesita que toda la comunidad internacional encuentre no hay fórmulas mágicas con esto, pero creo que hay creatividad humana, política, social, para encontrar la salida pacífica y política.
Nicaragua está viviendo hoy una crisis política, una crisis que ha colocado a su población en una confrontación, con posiciones muy duras, inamovibles por parte del gobierno, incluso en su momento en Nicaragua le dice a la comisión, ustedes ya terminaron aquí, a pesar de que en su momento crítico Nicaragua le dijo a la comisión, vengan, que no teníamos una comunicación con Nicaragua, no había una comunicación. Nicaragua no asistía a las audiencias. Entonces, abrir la puerta para nosotros fue importante porque nos permitió crear un mecanismo, un poco lo que queremos hacer en Venezuela, un mecanismo de presencia en el lugar de los hechos, que la gente pudiera tener una comunicación con el equipo humano que estaba en el territorio, en Nicaragua. Entonces, logramos documentar una multiplicidad de situaciones y circunstancias en detenciones arbitrarias, en procesos sin las garantías. Nosotros, además de este equipo que le llamamos MECENI para la identificación, logramos establecer un grupo de investigación, que es el GIEI Nicaragua, que también en su trabajo hizo identificando una situación muy puntual de violación de derechos. Y eso así lo presentamos en el informe. Tenemos también nuestra lista de las personas. ¿Y cómo se construye esa lista? Con la denuncia de la propia gente, de los familiares, de las visitas que se pudieron ir a hacer directamente a las cárceles, de los hechos que se estaban registrando y que pudimos registrarlo. Entonces, hoy Nicaragua hace una apertura y dice, vamos a reabrir el diálogo. Hay una posición, escuchaba a un joven ayer precisamente expresar que a la pregunta, pero bueno, ¿qué se va a hacer si todavía el gobierno no quiere atender, ¿no? Y está, como tú dices, a cuentagotas para clasificar de acuerdo a su estándar la situación de los detenidos? Entonces, él decía con mucha sabiduría, en mi opinión, si estamos allí, somos responsables de este diálogo, estamos haciendo los contactos, las comunicaciones y nuestros planteamientos para que el gobierno reflexione en las posiciones nuestras. Si no llegáramos a obtener una respuesta o que evaluemos que no hay una real intención de diálogo, nosotros así se lo haremos saber al pueblo nicaragüense. ¿Pero es creíble esta versión del régimen de Daniel Ortega sobre 53 detenidos por delitos comunes o deberían ser liberados todos los llamados presos políticos? Lo que para un Estado, el tema de la delincuencia común, hay forma de demostrar si es delincuencia común o no. Tiene que haber el registro de los expedientes y eso es lo que hay que hacer. Hay que confrontar. Te decía, el GIEI hizo una investigación de procesos que se levantaban sin identificación de tipo penal. Entonces, ahí no puedes hablar de que es un delito común si no hay un tipo penal establecido. Entonces, obliga a una revisión. Puede ser que haya efectivamente algunos detenidos que tienen alguna causa penal debidamente identificada, debidamente procesada
porque si se incumplieron las reglas del debido proceso, entonces de lo que estamos hablando es que es de una detención ilegal, que la detención es ilegal, si no se ajustó a lo que la ley dice. Esas son las reglas en materia del derecho penal. Y quiero terminar con México, quizá preguntándole por el caso más emblemático de derechos humanos, y es el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en Iguala. Ya la CIDH rechazó la llamada verdad histórica que fue presentada. Ahora la ONU se suma a la investigación bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para intentar encontrar la verdad. ¿Ustedes en qué han avanzado en este tema? Mira, creo que una de las cosas que el nuevo gobierno ha liderado y abanderó como un caso emblemático también, que no es un caso solo para México, es también para el continente, de colocar el tema de la investigación de los sucesos, los trágicos, violentos sucesos de la noche del 26 de septiembre del 2014, ya van para 5 años. Estas investigaciones tienen que llevar a encontrar la verdad. Ese es el tema de las víctimas. Encontrar la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados en una noche realmente violenta? No solo desaparecieron los 43 chicos, hubo muertos. Hay 2 de los estudiantes que están en un nivel de discapacidad, uno en estado vegetal, que los pronósticos médicos es que no va a sobrevivir. Sí, son acontecimientos que la autoridad del lugar tiene que tener una respuesta de qué sucedió. Entonces, poder hoy, con una visión de reconocer que las investigaciones se llevaron con irregularidades, que no se han desarrollado todas las líneas de investigación que también nuestro grupo GIEI México determinó que eran necesarias para alcanzar. Y esto de la verdad, que ellos llamaron verdad histórica, no sé de dónde ese nombre, pero ni de verdad ni de histórica, porque lo que se pudo hacer con la participación de la comisión fue precisamente evaluar técnica y científicamente que en el lugar que se dice haber quemado a 43 personas, imposible que a 5 o 10 metros pudiera haber algo verde. Cosas como esa quizás puede ser la más simple, pero que el equipo de forense de Argentina, de antropología forense de Argentina, hizo una evaluación muy detallada de lo que representa un contexto de fuego de cuerpo humano. Pero en el contexto de las irregularidades, entonces eso hay que buscar la fórmula de sacar la verdad, de encontrar la verdad. El gobierno mexicano lo que ha hecho es que ha designado una comisión que va a estar vigilante de las investigaciones que se van a continuar, que se rediseña metodologías. Estamos, no tengo el dato si ya el fiscal que se va a nombrar, el fiscal general, que es una nueva autoridad que el gobierno va a establecer, necesitamos, porque las investigaciones les corresponden al Estado mexicano y a las autoridades
que constitucionalmente están señaladas para la investigación. La comisión no va a investigar, pero la comisión lo que hace también, ahora vamos a tener un equipo, ya tenemos un equipo un personal allá, poder evaluar que las líneas de investigación se estén realizando, que las cosas que están pendientes efectivamente se hagan, que haya una posibilidad de acceso directo a los expedientes sin limitaciones. Pero confía que con el nuevo gobierno de México, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, las investigaciones sí vayan a dar un fruto, se vaya a encontrar la verdad. Tenemos una gran expectativa y los familiares tienen una gran esperanza de que se va a alcanzar el conocimiento de la verdad de los hechos. Ellos tienen un eslogan: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero luego de 5 años, ellos reconocen que quizás hoy no regresan la vida de sus hijos, pero el hecho de saber lo que pasó, el hecho de poder tener esa paz de conocer la verdad y de encontrarlos para darles el abrazo o lo que corresponda. Quiero agradecerle mucho, señora Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por este tiempo que nos ha dedicado a NTN 24. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Es una oportunidad que la Comisión también tiene para comunicarse con el continente. Gracias.